Dice, y se ensañó, en otras palabras, se enojó Caín en gran manera, se puso bien furioso Caín, y decayó su semblante, se entristeció. Entonces, el 6 dice, entonces Jehová le dijo a Caín, le dijo, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te enojas? ¿Y por qué has decaído tu semblante? ¿Por qué te entristeces? Fíjese lo que dice el 7. Si hicieras bien, ¿no serás enaltecido? O sea, si andas bien, te van a enaltecer. Y le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Atención a esto. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dice, con todo esto, a ti será su deseo. A ti será su deseo. O sea, lo que estás maquinando ya, lo que estás pensando. Dice, y tú te enseñorearás de él. ¿De quién? Del pecado. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver esta porción de la Biblia, hermano, y el tema de hoy se llama el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta, Génesis 4:9. Y el tema de hoy es el pecado se expresa o sale al aire o sale de forma concreta, de forma completa en la ofensa contra un ser humano. Gloria a Dios. Sabemos, hermano, que hay un montón de pecados, ¿sí? No hay un montón de pecados, no hay pecados chiquitos, no hay pecados grandes. Sabemos que hay pecados, todo y pecado es pecado. No podemos decir que una cosa no es pecado si es pecado. Pero aquí nos vamos a enfocar, hermano, un poco en el pecado resalta o sale al aire cuando ofendemos a otra persona o cuando lastimamos a otra persona o cuando maquinamos cosas contra una persona y no solamente se queda en maquinar o pensar o decir traigo algo contra, sino que sale. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque Génesis 4:9 dice la palabra del Señor que Él quiso advertirle a Caín. Él sabía que iba a pecar, que iba a matar a su hermano Abel. Caín estaba ya, ¿qué estaba haciendo? Ya maquinando cosas en su cabeza. ¿Contra quién? Contra su hermano. ¿Y qué hizo? Lo mató. Pero en el versículo 7, hermanos, el Señor previene. El Señor nos previene, hermanos. Y el propósito de esta noche es que la congregación comprenda que hay consecuencias atrás del pecado. O que al revés, o que el pecado trae consecuencias, como usted lo quiera poner. Que si sabemos que si en el mundo estamos en el pecado y hay pecado y donde quiera que usted vaya va a haber pecado, porque estamos en el mundo, entonces hay pecado everywhere, donde quiera que usted vaya, dice la palabra, están ahí pero no son de ahí, están en el mundo pero no son del mundo. Entonces no podemos evitar, hermano, el pecado. Gloria a Dios. Ayer yo hablaba en la clase de ahí de homilética de ciertas cosas de esto que a veces pensamos que si nos separamos o nos hacemos allá en una cueva y nos encerramos, nos vamos a separar del pecado. Pero ¿qué pasa cuando bajemos de la cueva y nos revuelvamos con todo el mundo y andemos entre el mundo? ¿Qué va a pasar? El pecado está donde quiera y uno es el que se tiene que uno es el que tiene que rechazar el pecado y uno es el que tiene que cubrirse del pecado. Porque el pecado hay donde quiera que usted vaya, el pecado donde quiera que usted ande. Usted no se va a purificar por meterse en un cuarto y encerrarse un 3 días. Cuando salga va a andar en el pecado otra vez. Entonces nosotros somos responsables de alejarnos del pecado, porque el pecado es igual a consecuencia, y la consecuencia es igual, dice la palabra, muerte. El pecado es igual a muerte. O sea, el pecado te aleja de Dios y por consecuencia el pecado te va alejando de Dios, al final matándote espiritualmente y teniendo una muerte espiritual. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, hermanos, esto es que tenemos que entender, hermano, y comprender y no poner, como dicen, hacer la vista gorda de que el pecado trae consecuencias. Y aquí la palabra del Señor, hermano, está diciéndole en el versículo, bueno, no me quiero adelantar un poco, pero quiero decir que Dios es misericordioso y es grande y es poderoso y es amoroso, porque Él sabía que Caín traía ya maquinando eso contra su hermano, porque Abel trajo una ofrenda y el Señor se agradó, se contentó y se agradó, y Caín de esa satisfacción divina del Señor, a Caín no le gustó y se empezó, dice la palabra, a enojar. ¿Sí o no? ¿Sí dice ahí la palabra, sí o no? Se enojó porque Dios se contentó con Abel y él empezó a enojarse, pero no quedó la cosa ahí en solamente enojarse. Si hubiera quedado solamente en enojarse, hermano, contra su hermano, bueno, pues se enojó, ya los dos siguieron adelante, tuvieron sus familias, etcétera, etcétera, pero no quedó ahí. A Caín empezó a maquinar cosas y decir, voy a matar eran 2 hermanos solamente, y él dijo, yo creo que él dijo, voy a matar a este para que,
yo creo que, no sé si la Biblia no lo dice, pero a lo mejor él pensó ser el único. Y a lo mejor él pensó, se enojó por su hermano, maquinó y actuó o accionó. Y lo mató, hermano. Lo mató. Entonces Dios sabía que él iba a hacer eso. Y el Señor le dice y le previene y le dice, el pecado está a la puerta, Caín. O sea, casi le dice, no, ya sé lo que estás pensando. El pecado te está esperando ahí como un ladrón. Espera a una persona para robarle en su casa atrás de su puerta y al entrar lo agarra y lo roba. Así el pecado te está esperando, Caín. Ya estás maquinando muchas cosas, ya estás pensando qué hacer en contra de tu prójimo, en contra de tu hermano, en contra de tu no sé quién. Entonces el enemigo viene, hermanos, a veces a maquinar en nuestro cerebro, a maquinar cosas, a poner ideas, en lastimar a otros. Y muchas de las veces las personas piensan, maquinan y empiezan a formar ahí cosas. Y al último, ¿qué nace? ¿Qué nace? La acción. Y dicen, traigo esto contra esta persona. Y así pasó en Caín. Él primero lo pensó y lo asimiló y el demonio se apoderó de él. Y el Señor le dice, cuidado, Caín, porque el pecado te está esperando. Antes de matar a su hermano, Dios le advirtió. Dios le advirtió. Porque Dios ahí se enseña, hermano, el amor de Dios hacia nosotros. Que aún cuando estamos maquinando cosas, que aún a veces tú puedes decir, a mí me hicieron cosas, o me hicieron así, asado, no sé, y el diablo empieza a ponerte ideas en tu cabeza, y si tú no tienes discernimiento del Espíritu, tú te dejas llevar por esas cosas, maquinas cosas como Caín, y dices, voy a hacerle algo a esa persona, voy a ofenderlo, voy a lastimarlo, voy a hacerle algo, y nace el pecado. O sea, primero lo siembras en tu mente, lo siembras, lo riegas, echas agua y va creciendo ahí, y luego ¿qué hace? Sale. Amén. Así pasa, hermanos. Punto número 1. Dios prefirió el sacrificio de Abel al de Caín. Dios prefirió, o sea, le agradó el sacrificio de Abel. Y no voy a hablar ahorita de eso del sacrificio, nada de eso, ni la ofrenda, pero vamos a hablar ahora del pecado, pero usted sabe la historia. El Señor se agradó con Abel, y luego después Caín dice, se indignó, se enojó de la decisión divina de Dios. ¿Usted cree, hermano, que hay gente que a veces se enoja de las decisiones divinas de Dios? ¿Qué es decisión divina, pastor? Decisión divina es algo que viene del cielo, que no es del mundo ni del ser humano. Divino quiere decir que viene de Dios, que viene del cielo, que viene algo grande, que viene algo que es de Dios. Y él se enojó con esta decisión divina del Padre, del Señor, porque él se agradó con Abel y su hermano se molestó. Gloria a Dios. Pero Dios le advierte a Caín de la tentación que lo acecha, que lo está arrinconando, y le avisa en el versículo 7, hermano, le dice, el pecado está a la puerta, Caín. Cuidado. El versículo 7, 4:7. Caín, el pecado te está esperando ahí, hijo. Si fuera un Dios malo, hermano, si Dios fuera malo, yo creo que no le advertiría a sus hijos cuando a veces queremos maquinar cosas o hacer, porque todos tenemos cosas en nuestra cabeza a veces que queremos hacer, que queremos, pues que a veces te dañan, te ofenden, lo que tú quieras, y pues tú dices, bueno, pero, pues no sé, pero que ojalá y que le vaya algo mal a esta persona. Ya estás maquinando, hermano, y estás pensando cosas que el pecado está a la puerta, y el pecado trae consecuencias. Pero Dios es tan misericordioso que dice, cuidado, Caín, cuidado. El Señor ya sabe lo que está pensando. De hecho, el Señor ya sabe que va a matar a Abel. Ya lo sabe, el Señor sabe todo. Pero Él le advierte a ver si Caín se le prende el foco, a ver si se arrepiente y a lo mejor no mata a su hermano. Gloria a Dios. A lo mejor ahí queda, ahí ya la decisión divina que el Señor se agradó con Abel, ahí queda ya, Señor, pues bueno, está bien, hasta ahí quedó. Pero Él no, hermano. Él mató a su hermano. Entonces, el ser humano, hermano, ¿desde dónde empezó a maquinar y afectar y hasta matar a sus hermanos? ¿Desde dónde? Dígame usted a mí. Del principio. ¿Está al final de la Biblia? ¿O está en Apocalipsis o está al último? Está al principio de la Biblia con los primeros hijos de Adán y Eva. ¿Y de quién somos nosotros hijos? Aunque usted no lo quiera. De Adán y Eva. Aunque usted diga que no. Entonces, hermano, si desde el principio pasa eso, que aún habiendo sangre familiar o sangre, y así se mataban, hermano. Wow, hermano. Gloria a Dios.
A veces queremos pensar que en nuestra familia nunca va a pasar eso, yo nunca voy a ofender a mi hermano, a mi primo, a mi papá, a mi hermano carnal o lo que usted quiera. Pero aquí pasó eso, hermano. El enemigo se apoderó de Caín, tanto así, hermano, que le metió coraje, le metió odio y remató con aquel pobre muchacho que él solamente estaba agradando a Dios. Entonces, hermano, dice aquí que él le da un cierto simbolismo de decirle: cuidado, Caín, porque el pecado está a la puerta. Cuidado, cuídate, aléjate del pecado. Esta advertencia demuestra el amor de Dios hacia Caín y el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, hermanos. Cuando nosotros viene el enemigo y nos quiere maquinar en nuestra cabeza, quiere poner ideas, hermanos, en nuestra mente, de ofender a alguien, de lastimar a alguien, de hacer una acción contra alguien, de querer hacer algo contra mi hermano, contra mi primo, contra mi hermano en Cristo, con quien sea, con cualquiera. El diablo empieza a maquinar. Y desde uno la responsabilidad de quitar esas ideas y decir: no, porque el pecado está a la puerta, yo no quiero consecuencias del pecado. Gloria a Dios. Yo confío en mi Padre, en mi Dios. Amén. Y su palabra dice que que si tú estás con Dios, Él te protege y Él te cubre. Y Él, pues el ángel de Jehová está alrededor de ti. Entonces, ¿para qué te preocupas? Amén. ¿Para qué vas a andar haciendo justicia por ti mismo? Como hizo Caín, él hizo justicia por él solo y matando a su hermano. El pecado trae consecuencias, hermanos. El pecado trae consecuencias. Usted lee el versículo 8, ahí es donde le pregunta el Señor: ¿y dónde está tu hermano? Y dice él: pues qué, yo qué, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Que yo lo ando cuidando o qué? Algo así dice. Pues que yo soy el que lo cuido o qué. Pero Dios, ¿por qué le preguntó eso, hermano, a Caín? Porque sabía que ya lo había matado. Y él viene, como dicen en inglés, nicely, y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y él dice: pues qué soy yo. Todavía actuando con soberbia y con orgullo y con vanidad y pues qué soy yo para andar cuidando a mi hermano cuando ya lo había matado, hermano. Y Dios le dice: por haber hecho eso irás como errante, buscarás la muerte y no la encontrarás, el que mate. Y le pone le pone una consecuencia de su pecado a él, que la lleva arrastrando por donde quiera que vaya. ¿Por qué pasó eso, hermano? Por desobediente, por enojón, por orgulloso y por tomar acción en la cabeza, en sus maquinaciones que hizo, y matar a su propia sangre, a su propio hermano. Gloria a Dios. Amén. Punto número 2 dice: y el pecado se manifiesta al ofender a otra persona, a otro ser humano. Gloria a Cristo. El pecado se manifiesta cuando tú ofendes a otro ser humano o a otra persona. El pecado se manifiesta de manera concreta, se completa cuando le hacemos daño a otra persona. Gloria a Dios. ¿Cómo identificamos esto, pastor? ¿O qué me quiere decir usted con que el punto número 2 dice que el pecado se manifiesta en ofender a otros o a otro ser humano? Que cuando tú actúas o ofendes a alguien o le haces un mal a otra persona, es un fruto del pecado que hay en ti. Y es un fruto que está saliendo de ti en una maquinación que hiciste como Caín. Y se manifiesta el pecado cuando la gente hace mal a otra persona. Ese es pecado manifestándose en una persona. Y es pecado, hermano, que no se pensó, no se maquinó, sino que la persona actuó, accionó y ofendió, y muchas veces hasta mató a otro. Santo Dios. La palabra dice que nosotros no tenemos el derecho de quitarle la vida a nadie. Y que Dios dio la vida, hermano, y nosotros no podemos matar a nadie ni quitarle la vida a nadie. Así dice uno de los mandamientos, que el hombre no puede quitarle la vida a otro porque él no se la dio. Entonces toda persona que mata a alguien en su conciencia, en su consciente, y está consciente y está sobrio que mata a alguien, él pues allá con Dios, no, que se arregle, porque yo, ni usted, ni nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Nadie, hermano. Y muchos a veces dicen: no, es que andaba drogado, andaba borracho y lo mató, no sé qué tanto. Pero actuó como quiera que haya sido. Hizo el pecado. Y esos pecados a veces dicen que son inconscientes, pero muchas de las veces estamos en nuestros 5 sentidos. O sea, no andas ni drogado, ni borracho, ni nada, y dañas a otros. ¿Cómo se llama eso? Maquinación en acción, pecado, y vendrán consecuencias. Dice: lo voy a pensar, voy a entrar así, voy acá, allá, y lo maquinan, lo piensan por mucho tiempo. No creas que sale así nomás. No, el maquinar, el demonio, hermano, trabaja en las personas
poniendo ideas y empezando de a poquito, de a poquito, de a poquito en la cabeza hasta que sale. Si tú no reprendes eso y no te alejas de eso, las personas terminan por obedecer al demonio y hacen lo que hacen porque lo maquinan primero. Gloria a Dios, lo tienen primero maquinado. Lo piensan, lo meditan, hermano, y accionan.